¿Cómo están, jóvenes señoritas? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Me pueden ayudar señalando si les está llegando la señal bien? Buenas noches, Dixie. Está llegando bien la señal. Ya, gracias. Muy bien, entonces les voy a compartir la plantilla para que podamos comenzar. Hemos quedado la anterior vez en esta parte de lo que es el sector público y vamos a continuar con ese punto. Acá está. Bien, a ver, hemos justamente llegado a la plantilla. Miren, estamos compartiendo. Está un poco tardando un poco para visualizar. Ya habíamos hecho referencia al presupuesto en la anterior clase. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del sector público. ¿No? Y me extraña que esto, por ejemplo, se haya quedado así. Ya debería haber. Ahora sí. Ya. A partir del año 2009, la estructura del sector público se ha modificado a consecuencia de que la Constitución Política del Estado ha definido, por ejemplo, una diferente estructura respecto a la anterior Constitución Política del Estado. Con el reconocimiento de las autonomías ha tomado fuerza en sí lo que son, por ejemplo, los órganos que existen en cada nivel de gobierno. Ya, en ese cuadro que estoy visualizando, por ejemplo, en sus pantallas, estoy clasificando, ¿no? Por nivel de gobierno, asimismo por el tipo de institución y también tomando en cuenta el reconocimiento que hace la Constitución Política del Estado, ¿no? A los diferentes entes que se pueden, por ejemplo, visualizar en su pantalla. Por ejemplo, si yo me voy a enfocar a lo que es el nivel central del Estado, estoy mencionando al gobierno nacional. Estoy haciendo referencia de que están ahí dentro del nivel central del Estado, que está a la izquierda de su pantalla, al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano electoral, al órgano judicial y tribunal constitucional. Entonces, el nivel central del Estado, ¿no? En sí, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, está estructurado bajo los cuatro órganos, ¿no? Dentro de lo que son los cuatro órganos, por ejemplo, encontramos a lo que es el órgano ejecutivo, que tiene también bajo su dependencia, ¿no? Las instituciones públicas descentralizadas. Hay varias instituciones que prestan un determinado servicio, ¿ya? Pero que están bajo tuición de diversas carteras de Estado con relación al servicio que prestan. Es decir, si nos vamos a ir al sector, por ejemplo, de hidrocarburos, vamos a encontrar entidades descentralizadas respecto a ese campo de los hidrocarburos. Vamos a ir a obras públicas, vamos a encontrar, por ejemplo, entidades que están prestando servicio en el marco de lo que son las obras, el desarrollo, construcciones, mejoramientos, todo eso. De esa forma, también se han constituido, por ejemplo, dentro del órgano ejecutivo, las empresas públicas. Las empresas públicas existen en los diferentes niveles de gobierno. Las empresas públicas en sí, que son parte, por ejemplo, del nivel central del Estado, ¿no? Están bajo tuición de ciertos ministerios. Si hacemos mención simplemente lo que es el Ministerio de Defensa, existen, por ejemplo, dentro del Ministerio de Defensa, por ejemplo, la empresa pública Transporte Aéreo Militar, ¿no? Como por decirles, sí, un ejemplo, ¿no? También encontramos lo que es en el Ministerio de Minería, la empresa metalúrgica Vinto, es una empresa pública también. Está ahí, por ejemplo, la Corporación Minera de Bolivia.
bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos encontramos, por ejemplo, a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, la estructura del sector público ha tomado fuerza conforme al grado de autonomía y al nivel de gobierno, ¿no? Ahora, pasando, por ejemplo, a la segunda columna donde pueden ver ustedes, ahí está lo que es el control y defensa del Estado. La Constitución Política del Estado ha definido por separado, ¿no? A las entidades que tienen a su cargo, que tienen las atribuciones, ¿no? De ejercer el control, de ejercer la defensa en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, a la Contraloría General del Estado, encontramos a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Como pueden ver, estas instituciones no son dependientes de ningún órgano del Estado. O sea, son prácticamente entes que tienen autonomía, ¿no? En el desarrollo de sus actividades, ya en lo que es, por ejemplo, la clasificación por tipo de entidad. Por eso es que no está formando parte del órgano legislativo, del órgano electoral, del órgano judicial. Entonces, en la Constitución Política del Estado se ha definido, por ejemplo, de esta forma, y por eso es que a cada una de estas, a la Contraloría, a la Procuraduría, al Ministerio Público, la Constitución le ha dado atribuciones, competencias para que lleguen a desarrollar el ejercicio de sus actividades. Bien, ahora es independientemente esto de que estas instituciones, por ejemplo, desarrollen sus actividades por separado, pero la designación de sus autoridades necesariamente tienen que ser, por ejemplo, designadas con la participación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, el órgano legislativo interviene y es el medio mediante el cual se designa, por ejemplo, a sus máximas autoridades. O sea, es decir, que generan, por ejemplo, un procedimiento, un lineamiento, sacan una convocatoria en el marco de ese lineamiento y empiezan a designar, empiezan a hacer la evaluación a los postulantes y designan a la autoridad que va a formar parte de esas instituciones. En el caso de la Contraloría lo que pasa es así, en el Ministerio Público, pues es que existe, no ustedes ya conocen esa parte de que sus acciones, ¿no? Así como en cualquier otra institución, si no son hechas en el marco de las disposiciones legales, posiblemente, por ejemplo, sean objeto de censura en lo que es la Asamblea Legislativa. Pero hay que rescatar, por ejemplo, esta estructura que está dando. ¿Por qué razón? Porque está en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. La norma básica del sistema de control integrada, que ha sido aprobada el año 2005, anterior a la Constitución Política del Estado que actualmente está vigente, define una estructura diferente. ¿Por qué? Porque no había en ese entonces, en el año 2005, o sea, una estructura como está expuesta, por ejemplo, en su pantalla. ¿Ya? El nivel departamental existía porque antes se llamaban prefecturas, pero no encontrábamos, por ejemplo, ese nivel de indígenas originarios campesinos. No encontraban, no existían, no estaban reconocidos. Por ejemplo, esos niveles de gobierno. Bueno, pero vamos a ver explicando cada uno. En lo que es el nivel departamental, vamos a encontrar a los gobiernos autónomos departamentales. Encontramos también a las empresas públicas departamentales. Hay empresas públicas departamentales. También hay entidades descentralizadas a nivel departamental. Como pueden ver, por ejemplo, si vamos al nivel central del Estado, también hay entidades descentralizadas, pero son del nivel central del Estado. Es muy distinto. ¿Por qué se hace esa clasificación? Porque la Constitución Política del Estado ha definido competencias, atribuciones para cada nivel de gobierno. No es que este nivel departamental va a ser lo mismo que el nivel central del Estado. La Constitución ha definido, por ejemplo, ciertas competencias para el nivel departamental. Ojo, pero en el caso del nivel central del Estado, inclusive tiene una competencia privativa que es propia del nivel central. O sea, no puede un gobierno subnacional
atribuirse ciertas acciones para poder realizar cierta acción, porque está eso viene desde la Constitución. Por eso es que hay siempre, ¿no ve ese cruce o ese choque que existe, por ejemplo, entre autoridades, porque la autoridad departamental a veces quiere hacer, pues, muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ir a la Constitución y decir, a ver, ¿cuáles son mis atribuciones? ¿Qué debo hacer? ¿No? Entonces, en el caso del nivel central del Estado, lo mismo. Ya yendo, por ejemplo, al otro nivel, que es indígena, originario, campesino, también, por ejemplo, se ha reconocido, ¿no? Hasta inicios del año 2021, por ejemplo, se han reconocido 3 gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Tenemos, por ejemplo, ese gobierno que viene de Zacaipampa, el gobierno tenemos de Uruchipaya y tenemos de Charagua y Yambahué. Más que todo, estos gobiernos también tienen, por ejemplo, un código institucional, también tienen autonomía, también tienen, por ejemplo, sus niveles ejecutivo y legislativo, ¿no? Así como también tiene en el caso a nivel departamental. En lo que es, por ejemplo, a nivel regional, también encontramos, por ejemplo, el gobierno regional del Chaco, del Gran Chaco, que también tiene su empresa regional, ¿no? Su empresa pública regional. Y ya están yendo más allá, encontramos el nivel municipal. Los gobiernos municipales también tienen, por ejemplo, lo que son sus empresas municipales y sus entidades descentralizadas municipales. Y finalmente encontramos a las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas que también son parte, por ejemplo, del sector público, pero que como pueden ver ustedes en su pantalla, no son dependientes de ningún nivel de gobierno. Sobre este tema, haciendo una pausa, ustedes van a desarrollar una práctica y eso tiene como plazo hasta el domingo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rescatar, por ejemplo, este contenido que está expuesto aquí en esta diapositiva, rescatar y hacer, por ejemplo, una estructura organizacional del sector público o como se dijera, un mapa conceptual, como un tipo mapa conceptual donde, por ejemplo, sacas las ramas y empiezas a ver de dónde partes. Si esto, por ejemplo, yo lo vuelvo vertical, mejor yo lo podemos volver tal vez horizontal, es decir, lo puedo cambiar de ubicación y le puedo hacer un giro. Entonces, el sector público comenzaría con el sector público y empezaría a generar brazos, ¿no? Tenemos por una parte el nivel central del Estado, tenemos lo que es el control y defensa del Estado, tenemos el nivel departamental, tenemos lo que es indígena, originario y campesino, tenemos el nivel regional y tenemos el nivel municipal. Y también ahí se añade lo que es las universidades públicas. Entonces, lo que hay que hacer es emplear el clasificador. Hay un clasificador que vamos a mostrarles ahora. Vamos a mostrarles en este momento el clasificador. Hay un clasificador que tenemos. A ver, acá debe estar. Un rato vamos a clasificadores presupuestarios. A ver, vamos a ir a este clasificador. Bien, entonces acá veremos que genere un rato. Está cargando la información, todavía no ha generado, ahora sí. Voy a compartirles, aquí está, por ejemplo, el clasificador presupuestario del año 2021, que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Miren, si yo quiero, por ejemplo, hacer, como se dice, una estructura organizacional del sector público, así más o menos que sea semejante a una mapa conceptual, yo voy a tomar la clasificación institucional. Este clasificador institucional voy a tomar. Y lo que voy a hacer es directamente incorporar en los diferentes órganos
que son parte del nivel central del Estado, las diferentes instituciones que son parte de este nivel. Por ejemplo, tenemos en el órgano ejecutivo están los ministerios. Miren, en su pantalla se muestran los ministerios. Así también tenemos a las entidades desconcentradas, que son parte del nivel central del Estado. Miren, son varias instituciones, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Instituto Boliviano de Metrología. Entonces, lo que hay que hacer es agrupar donde corresponda. Este nivel central del Estado, entonces ahí hay que llevar a todo lo que corresponde al nivel central del Estado. Instituciones de control y defensa del Estado, y como les decía, son cuatro. Esa es la Contraloría, el Ministerio Público, Defensoría. Después, bueno, este cuadro, por ejemplo, es extenso, pero la cosa es que hay que ordenarlo y hay que ponerle en el lugar que le corresponde, bajo esa estructura que en sí estoy yo haciendo mención en el cuadro que les he mostrado en esa plantilla donde está la estructura del sector público. Entonces, lo que tienen que hacer es clasificar simplemente estas instituciones y exponerlo, ¿no? En un formulario, así cosa de que cuando suban a la plataforma se vea bien interesante. Es decir, nivel central del Estado en la parte derecha, en la parte, le va a continuar lo que son los órganos de defensa y control del Estado. Va a estar desde el nivel departamental, originario campesino, y bueno, así vamos a ir ordenando esa figura. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Entonces, si está entendido, vamos a continuar, ¿no? Porque esto es parte de la práctica que tienen que desarrollarse el día domingo. Bueno, entonces continuemos explicando. Vamos a volver a la plantilla anterior que estábamos justamente explicando y pasamos, ¿no? Pasamos ya a ver lo que es la organización territorial del Estado. Es bien importante, por ejemplo, hacer referencia a este tema porque ya Bolivia ha cambiado su estructura y la organización territorial del Estado tiene que ver, por ejemplo, con la identificación con los diferentes niveles de gobierno. Miren, por ejemplo, en el artículo 200, perdón, se ha movido esta situación. A ver, un rato vamos a tratar de visualizar con la normativa para que ustedes puedan visualizar y ver específicamente el tema que estamos haciendo referencia. Bueno, es complementario al cuadro que estoy exponiendo, sin embargo, aquí hago mención al artículo 269. Ya, ¿qué dice en realidad ese artículo? Ese artículo hace referencia de que Bolivia se organiza en departamentos, se organiza en provincias, en municipios en territorios indígenas originario campesino. A ver, vamos a responder a Omar. Vamos a dar una pausa acá. Me está consultando al chat. Dice, Lick, disculpe con las empresas que nos muestren el clasificador institucional. Debemos organizar a qué nivel corresponde. Muy buena pregunta. Las empresas existen en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta a cuál nivel le corresponde? Cuando dice tuición, y si dice tuición o un ministerio o a una cartera de Estado como un ministro de Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas, entonces es parte del nivel central del Estado. Si te dice, por ejemplo, de una empresa X, tuición, gobierno departamental de La Paz, entonces es una empresa departamental.
De esa forma lo tienen que clasificar y lo tienen que colocar donde corresponde al nivel departamental. Bueno, espero haber aclarado tu duda, Omar, o tienes todavía alguna interrogante. Bien, entonces con eso continuamos. Les decía de que la organización territorial del Estado tiene que ver con departamentos, provincias, tiene que ver con municipios y los territorios indígena, originario, campesinos. Ya, entonces, tomando en cuenta esa figura, lo que nosotros tenemos que ver es, como dice acá, esa organización territorial está acompañada de las autonomías. Cada nivel de gobierno tiene autonomía. Los gobiernos departamentales son autónomos en la gestión, son autónomos en cuanto a lo que es la elección de autoridades, también en la administración de los recursos, así como también los gobiernos regionales, municipales, indígena, originario y campesino, y también la autonomía universitaria, ¿no? Como les había señalado, la autonomía implica que se elijan directamente a sus autoridades, que administren sus recursos, y que también existe una instancia deliberante que puede ejercer las facultades de legislar y de controlar, fiscalizar el manejo de los recursos en los diferentes niveles de gobierno. De allí que, de allí que lo que se menciona acá es que en cada nivel de gobierno vas a encontrar una asamblea, ¿no? Asamblea departamental, asamblea regional, vas a encontrar en lo que es, por ejemplo, igual en el consejo municipal, en lo que es a nivel de municipios. Bueno, cada una de estas, por ejemplo, es nivel de gobierno, tienen competencias, como les decía, y en su pantalla se muestra, por ejemplo, las competencias que define la Constitución, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Hay ciertos sectores que son compartidos, ciertas operaciones, el sector salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la educación. Pues hay otras, por ejemplo, que son privativas, por ejemplo, lo que es la administración de lo que es aduana, la política monetaria, que es parte privativa del nivel central del Estado. O sea, no va a haber un gobierno subnacional que va a intervenir en esos temas, ¿no? Y en base a esa determinación que viene de la Constitución, entonces cada gobierno tiene que en sí desarrollar sus actividades. Es importante que nosotros, por ejemplo, como contadores, y que sepamos, por ejemplo, esos diferentes niveles que se dan, por ejemplo, en lo que es la centralización y la descentralización. Entonces, acá vamos a hacer una breve explicación, ¿no? Porque esto está en las disposiciones que corresponden a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Bueno, entonces acá lo que hay que tomar en cuenta que los niveles de organización ayudan, por ejemplo, a establecer a quienes les corresponden, por ejemplo, ciertas atribuciones. Por una parte tenemos al órgano rector, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que ejerce sus competencias en el marco del artículo 20 de la Ley 1178, ¿no? Es decir, emite normativas, hace supervigilancia a a cómo está funcionando el sistema, así también, por ejemplo, hace referencia a la compatibilización que debe realizar de las disposiciones específicas que generan las instituciones públicas. Eso por una parte, en lo que es el nivel ejecutivo y operativo, ya tenemos que ver mucho con las entidades públicas que están encargadas, ¿no? Que tienen el mandato de ejecutar lo que dispone, ¿no? Lo que dispone el órgano rector.
tienen la obligación de elaborar su normativa específica, tienen que registrar las operaciones, son los actores ejecutantes de las operaciones. Y tienen la facultad de elaborar sus estados financieros, es decir, cada entidad pública, como parte del nivel ejecutivo y operativo, tiene que formular sus reportes financieros. Asimismo, tenemos que hacer mención a lo que es la estructura operativa del sistema de contabilidad integrada. Esto tiene que ver mucho con lo que es el nivel de gobierno al cual corresponde por la administración de la contabilidad integrada. Si hablamos del nivel central, estamos hablando del sistema de contabilidad central. En este sentido, este punto corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como también otros ministerios que son parte del órgano ejecutivo, así como el órgano legislativo, electoral, ¿no? Tienen que llevar adelante su contabilidad, así como también otras instituciones. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a las otras? Constituyen todos estos elementos de lo que es el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Todos estos hacen un organismo, un ente único, que se denomina Administración Central. Entonces, la contabilidad tiene que ir a sumar, o sea, de cada uno de estas carteras de Estado va a ir a sumar. En cambio, cuando hablamos de un sistema de contabilidad descentralizada, como se da, por ejemplo, las instituciones lo que hacen es formular sus propios estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que administran la parte contable, patrimonial, financiera, presupuestaria, económica. Entre estas instituciones que en sí manejan un sistema de contabilidad descentralizado, tenemos las empresas públicas, tenemos, por ejemplo, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. Eso para que podamos distinguir, porque es necesario distinguir de un sistema de contabilidad central respecto a un sistema de contabilidad descentralizado, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, a tomar en cuenta esa figura. Como entidades públicas, nosotros estamos ejerciendo a nivel ejecutivo y operativo. Bien. Em, si tienen alguna consulta, con mucho gusto lo pueden hacer. Me pueden interrumpir o pueden levantar la manito para que podamos resolver la duda. Pero si no tienen, entonces continuamos. Antes de que podamos continuar, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a ver un rato. Vamos a dejar de compartir. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar el texto de la Constitución, ya como un ejercicio que tenemos que hacer en clases. Tomamos el texto de la Constitución y empezamos a darle a cada órgano del Estado, a cada órgano del nivel central del Estado, ¿no? Em, las atribuciones que tiene. Es decir, ¿cuáles son las competencias del órgano ejecutivo? ¿Cuáles son las competencias del órgano legislativo? ¿Y cuáles son las competencias del órgano, en este caso,
judicial. Entonces vamos a clasificar el aula en 4 grupos. Son 4 grupos, porque somos varios. Miren, aquí por ejemplo somos casi, a ver, hablando, viendo cuántos, somos 31 personas. Entonces vamos a clasificar casi a 8. Uno se va a quedar con 7. A ver, entonces lo vamos a hacer así, sección de grupos y vamos a ir a hacer, serían 4, sí, 4 grupos, asignar automáticamente a los participantes. Bien, entonces ya están clasificados. Entonces les voy a poner el nombre. El grupo 1 va a ser el órgano ejecutivo. Ya anótense, por favor. Grupo 1, órgano ejecutivo. Le van a dar ustedes sus atribuciones a ese órgano en el marco de la Constitución Política del Estado. Ya. Vamos con el otro grupo. Grupo 2, que va a ser el legislativo. Grupo 3, que va a ser, en este caso, el órgano electoral. Grupo 4, que va a ser el tribunal, mejor dicho, el judicial y tribunal constitucional. A ver, ¿dónde está esto? Bien. A ver, les comento que ya estamos a unos 7 minutos para poder cerrar. Creo que lo vamos a hacer al ingresar a la sesión siguiente, para que tengan más tiempo. No van a poder desarrollarlo en un tiempo de 7 minutos. O sea, solamente se van a saludar y ya va a ser los 7 minutos, ¿no? Y bueno, les voy a dar las instrucciones. Para los que van a hacer, por ejemplo, cada grupo tiene que tener su representante o su representante, ya sea dama o ya sea varón. Tiene que tener, por ejemplo, el que va a en sí representarlos, porque al regreso o después de que se termina en sí el tiempo, vamos a comentar lo que se ha desarrollado. Tiene que ser una conceptualización que recoja las opiniones de todos los integrantes, porque de nada me sirve de que me mande, me diga, mire, el órgano ejecutivo está encargado de llevar adelante la administración de los recursos y que solamente lo haya formulado el representante y los demás no hayan participado. Es bien importante que activen sus cámaras. Tienen que activar sus cámaras, jóvenes y señoritas, para que puedan trabajar. Yo voy a ingresar, ¿no? Así que puedo ingresar a cada grupo, voy a ingresar, voy a controlar cómo están trabajando y con ustedes me voy a poner de acuerdo. ¿Cuánto tiempo ustedes estiman de que les va a tomar formular, por ejemplo, esas atribuciones que tienen que darle al órgano que les va a tocar? Porque seguramente cada integrante va a consultar la Constitución, van a empezar a leer. Tiene que ser no es que van a decir, a copiarlo, el artículo tanto de la Constitución, no, sino que tiene que ser en consenso de todos. Es decir, tiene que ser algo que en sí ustedes lo hayan comprendido. Que cuidado que me pongan el artículo de la Constitución y que al final no sepan, por ejemplo, a qué se refiere, porque de nada me sirve, por ejemplo, a mí como docente ver ese punto. A ver, está pidiendo a ver, está pidiendo que le demos oportunidad para conversar. Andrés, Andrés, adelante, Andrés. Licenciado, buenas noches. Tengo una consulta. ¿Cómo sé en qué grupo estoy? No me sale. Todavía eh, no te sale. ¿Por qué razón? Porque al ingresar, porque estamos ya a unos 4 minutos de que se lleve adelante esto, entonces, pues es que no te sale todavía. Pero internamente, les estoy avisando pues a todos, ¿no?
internamente ustedes tienen que ponerse de acuerdo y decir, a ver, ya, por ejemplo, Janet, tú séte la representante. No es que ella va simplemente, digamos, va a estar ante todos y va a comentar así abiertamente lo que han desarrollado, sino que Janet será la que va a organizarlos, pero la persona que va en sí a exponer y va a comentar sobre lo que ustedes han trabajado es otra persona que al azar vamos a sacar. Eso implica de que todos deberían por lo menos apoyar con sus opiniones para que centralice, por ejemplo, la representante o el representante y le dé ese insumo, por ejemplo, a la persona que le va a corresponder en sí, le va, digamos, exponer después de que se termine, digamos, la reunión. Entonces, ahí, por ejemplo, voy. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les va a tomar más o menos? ¿Ustedes cómo piensan? Porque más o menos van a ser 8 integrantes. No creo que 8 minutos les alcance ni 10 minutos. Yo creo que por lo menos van a estar 20 minutos ahí eh, recibiendo los comentarios, van a estar, por ejemplo, ahí recogiendo información de cada uno de los que son parte del grupo y adicionalmente hay un tiempo más que se van a tomar cada integrante porque va a leer la Constitución. Hay una partita que dice la estructura funcional del Estado hace referencia al órgano ejecutivo y desde ahí empieza a hacer referencia a los diferentes órganos. Entonces, eso les va a tomar por lo menos un tiempo, pero la idea es de que todos participen, ¿no? Aprovechen esto, ese breve momento para salir de dejar de lado digamos, ¿cómo se dice? Estar detrás de las cámaras, abran y conversen con sus compañeros. Tal vez se conocen de hace años, ¿no? Porque como es un curso que ya es el cuarto semestre, entonces posiblemente en años anteriores han debido tal vez interactuar en su aula cuando tenían clases presenciales, no sé, pero necesariamente tenemos que nosotros dar o contribuir al desarrollo de esta práctica. A ver, le damos paso a Estefanía. Estefanía, adelante. Dicen buenas noches. Referente al trabajo, vamos a leer la parte que es en la constitución de del órgano que nos toque y vamos Sí, a escoger un artículo para interpretarlo o tenemos que interpretar todo lo que no, está ahí sobre el órgano. no, solamente decir qué le corresponde hacer a ese órgano, nada más. O sea, que ustedes dirán qué le corresponde hacer. Por ejemplo, si yo les digo, ahorita un ejemplo les doy, el órgano legislativo está encargado de, por ejemplo, aprobar normas, leyes, ¿no? Entonces, en sí estoy extrayendo, por ejemplo, del contenido que posiblemente está expuesto en más de un párrafo, lo estoy poniendo, pero eso no simplemente es de una persona, sino que tiene que tener el consenso de todos. Si lo alimentan otros con algún criterio, les dicen, no, esto más, por ejemplo, podemos incorporar, se va de la lectura, de lo que se va a referir, se va a notar, por ejemplo, cómo lo han ido alimentando. Porque además, el representante me va a decir, miren, los que han participado son los siguientes, entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a rescatar, por ejemplo, ese dato del representante o la representante para que puedan ustedes sumar, por ejemplo, como un ejercicio más que va a ir a acumular al puntaje, ¿no? De la parte formativa. ¿Ya? Estefanía, ¿tienes alguna duda más? ¿Y a todos también? No le dicen claro. Gracias. Bien. ¿Alguien más que quiere consultar algo? Bueno, entonces estamos entonces ya, creo, preparados, ¿no? Entonces, retornamos al mismo enlace y ya entramos ya directamente a desarrollar esa actividad. ¿Les parece? Bien, entonces regresamos. Voy a cerrar la sesión actual. ¿Ya?